hice las maletas para siempre y desaparecí sin dejar rastro después de que mi hijo me abofeteara delante de 300 invitados en su boda. Mi propia familia se puso de su lado. 8 años después, regresé como la inversora principal de un evento exclusivo para millonarios y me encontré con un vigilante de seguridad que me miraba fijamente. «Disculpe, me resulta usted familiar», comenzó a decir. Cuando nuestras miradas se cruzaron, supe que mi pasado y mi presente estaban a punto de colisionar de la forma más dolorosa posible. Me llamo Aurora, tengo 63 años, y esta es la historia de cómo una sola noche destruyó todo lo que había construido durante 35 años, y cómo el silencio se convirtió en mi venganza más poderosa. Pero para entender por qué desaparecí, necesitas conocer quién era yo antes de convertirme en un fantasma. Necesitas conocer a la mujer que lo sacrificó todo por un hijo que terminó escupiendo sobre su amor. Y necesitas conocer el secreto que guardé durante décadas. El mismo secreto que cambiaría por completo aquella noche de humillación. Todo comenzó hace 35 años, cuando sostuve a Miguel Ángel por primera vez en mis brazos. Su padre nos abandonó cuando él apenas tenía 2 años, dejándome sola con un bebé y sin un céntimo en el bolsillo. Ah, eso es lo que todos pensaban, porque nadie sabía que 6 meses después del abandono, mi madre falleció y me dejó una herencia de casi 1.8 millones de euros en propiedades y cuentas bancarias, y 8 millones de euros que nadie sabía que existían. Mientras mis vecinos me veían salir cada madrugada para limpiar las casas de otros, mientras mis manos se volvían ásperas planchando ropa que no era mía, mientras servía cafés en una cafetería de barrio ganando propinas de 5 euros, yo tenía suficiente dinero para vivir como una reina el resto de mi vida, pero elegí no tocarlo. Elegí que mi hijo creciera viendo el sudor en mi frente, las ojeras bajo mis ojos, el sacrificio real de una madre trabajadora. Pensé que así aprendería valores. Pensé que así nunca miraría a nadie por encima del hombro debido a su situación económica. Pensé que el esfuerzo grabaría en su alma la diferencia entre tener y ser. ¡Qué estúpida fui! Miguel Ángel creció siendo un buen chico. Estudiaba con dedicación, me ayudaba en casa, y cada noche me abrazaba agradeciéndome por todo. Conseguí que le dieran becas para la universidad presentándome como madre soltera de bajos ingresos. Lo vi graduarse con honores en administración de empresas. Lo vi conseguir su primer trabajo en una empresa de importación. Cada logro suyo era mi victoria silenciosa. Cada una de sus sonrisas valía más que los 1.8 millones de euros que guardaba en secreto. «Algún día te compraré una casa grande, mamá», me decía abrazándome. «Nunca más limpiarás los suelos de otras personas. Te lo prometo». Yo sonreía, guardando mi secreto. Ya tenía 3 propiedades a mi nombre que él nunca conocería, pero no importaba. Lo que importaba era su corazón, su gratitud, su amor. ¡Ay! Eso pensaba yo. Todo se desmoronó cuando Cristina entró en su vida. Ella llegó como un huracán elegante, con ese cabello liso que parecía seda cara, uñas perfectamente cuidadas con manicura de perlas, ropa de diseñador que gritaba dinero en silencio. Venía de una familia de abolengo, de esas con apellidos que automáticamente abren puertas. Su padre gestionaba inversiones multimillonarias. Su madre, Carmen, organizaba galas benéficas donde la entrada costaba 5,000 euros por persona. La primera vez que Miguel Ángel me la presentó, yo llevaba mi mejor conjunto, un traje beige que había comprado en una tienda de segunda mano, limpio y cuidadosamente planchado. Cristina llegó con un vestido color marfil que probablemente costaba más que mi salario de 6 meses. «Hola, Aurora», dijo, apenas extendiendo las puntas de los dedos, como si mi pobreza fuera contagiosa. «Miguel me ha contado mucho sobre ti». Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Sus ojos me midieron, me pesaron y me descartaron en segundos. Le estreché la mano con firmeza, mirándola directamente. «Es un placer conocerte, Cristina. Espero que cuides bien de mi hijo.
Ella soltó una risa breve y cristalina. Ay, no te preocupes. En mi familia sabemos cómo cuidar lo que es nuestro. ¿Lo que es nuestro? Como si Miguel fuera una adquisición, como si yo fuera un estorbo del pasado que había que tolerar. Debería haber visto las señales de alarma ondeando frente a mí. Debería haber protegido a mi hijo de esa mujer. Pero estaba tan feliz de verlo enamorado que ignoré mi instinto. Los meses siguientes fueron una transformación dolorosa. Miguel Ángel comenzó a cambiar. Frecuentaba clubes privados, cenas en restaurantes donde el plato más barato costaba 200 euros, fiestas en mansiones con jardines iluminados por lámparas que parecían luciérnagas de cristal. Cada vez que lo llamaba, estaba ocupado. Cada vez que lo visitaba, estaba saliendo para algún compromiso social. Y cuando finalmente lo veía, había algo nuevo en su mirada, incomodidad, una vergüenza que no se atrevía a nombrar, pero que yo podía leer perfectamente. Se avergonzaba de mí, de mi ropa sencilla, de mis manos trabajadoras, de mi pequeño apartamento en un barrio donde la gente colgaba la ropa en los balcones. Un día me dijo que él y Cristina se casaban. Me abrazó, pero el abrazo era diferente, más breve, menos cálido. Vas a estar en primera fila, mamá. Es tu día también. Una mentira. No era mi día. Ni siquiera era mi hijo ya. La boda se planeó para 6 meses después. Carmen y Cristina controlaban cada detalle como generales preparando una batalla. Yo no fui invitada a ninguna reunión. Cuando pregunté, Miguel me dijo que todo estaba bajo control, que yo solo necesitaba presentarme el día señalado. Obedecí porque aún confiaba en él. Compré un vestido color crema en una boutique modesta, nada llamativo, algo digno para la madre del novio. Lo guardé en mi armario durante semanas, planchándolo, imaginando ese momento especial. 3 semanas antes de la boda, Carmen me llamó. Su voz era miel envenenada. Aurora, querida, necesito hablar contigo de un asunto delicado. Dime, Carmen, estoy aquí para ayudar en lo que necesites. Verás, la boda va a ser muy exclusiva. 300 invitados de un cierto nivel social, gente importante. ¿Entiendes lo que quiero decir? No era una pregunta, era una advertencia. Entiendo. Miguel me dijo que sería una celebración grande. Hubo un silencio incómodo. Luego su voz se volvió más fría. Lo que intento decir, Aurora, es que quizás sería mejor si te mantuvieras discreta durante el evento. Ya sabes, para evitar situaciones incómodas. La gente de nuestro círculo puede ser muy observadora. Trague saliva. Discreta, ¿cómo, Carmen? Bueno, tal vez. Tal vez podrías sentarte al fondo durante la ceremonia. Y en el banquete hay una mesa junto a la cocina que sería perfecta para ti, lejos de los invitados principales. Menos presión para ti, ¿comprendes? Comprendía perfectamente. Me estaban ocultando, me estaban convirtiendo en la vergüenza que debía esconderse en las sombras. Estaré donde mi hijo me necesite, respondí con voz firme, y colgué. Esa noche no dormí. Por primera vez en 35 años dudé de todo. Dudé de mi sacrificio, dudé de mis decisiones, dudé del amor que creía haber sembrado en el corazón de mi hijo, pero nunca imaginé lo que vendría. La noche anterior a la boda no pude dormir. Me senté en mi pequeño apartamento mirando ese vestido color crema colgado en la puerta del armario, y por primera vez en décadas sentí que todo había sido en vano. 35 años limpiando, planchando, sudando, sonriendo a través del cansancio. ¿Y para qué? Para que mi propio hijo permitiera que me ocultaran como un trapo sucio. Pensé en cancelar, pensé en huir. Pero una parte de mí, esa parte tonta que aún creía en milagros, pensó que tal vez Miguel reaccionaría, que quizás al verme allí recordaría quién lo crió, quién lo sacrificó todo por él. Qué ingenua fui hasta el último momento. La mañana de la boda me levanté a las 5. Me bañé con cuidado, me peiné el cabello en un moño sencillo pero elegante. Me maquillé ligeramente, solo un toque de color en los labios y las mejillas.
Quería verme bien sin parecer que competía con nadie. Me puse el vestido color crema, unos zapatos beige de tacón bajo que había lustrado hasta que brillaran, y un pequeño collar de perlas que había sido de mi madre. Las mismas perlas que valían 12,000 euros, pero que todos asumirían que eran bisutería. Me miré al espejo y vi a una mujer digna, una mujer que había trabajado duro toda su vida. Tomé un taxi hasta el lugar de la ceremonia. Era una finca privada en Las Rozas, a las afueras de Madrid, uno de esos lugares que solo alquilan para eventos de alta sociedad. La entrada estaba decorada con arcos de flores blancas y color champán. Había un ejército de personal vestido de negro, acomodando sillas, probando micrófonos, colocando centros de mesa que probablemente costaban más que mi alquiler mensual. Cuando llegué, una coordinadora con una tablet en la mano me interceptó inmediatamente. Llevaba un traje pantalón gris perla y una sonrisa profesional congelada. «Usted debe ser la madre del novio», dijo, revisando su lista. «Aurora, ¿correcto?» «Sí, soy yo». «Perfecto. Venga conmigo, por favor. Le mostraré su lugar». Me guió por un camino lateral, lejos de la entrada principal donde los invitados comenzaban a llegar en coches de lujo. Pasamos junto a mesas decoradas con manteles color marfil y arreglos florales espectaculares. Pasamos junto al área VIP donde había sillas doradas con cojines de terciopelo y seguimos caminando hasta llegar a una zona cerca de la cocina. Había una mesa pequeña, casi oculta detrás de unas plantas decorativas, 2 sillas plegables, un mantel blanco sencillo, sin flores, sin velas, nada. «Estará cómoda aquí», dijo la coordinadora sin mirarme a los ojos. «Menos ruido, menos gente. Pensamos que preferiría algo más tranquilo». Me quedé mirando esa mesa olvidada y sentí que algo se rompía dentro de mí, pero no dije nada. Asentí, me senté y esperé. Los invitados comenzaron a llegar. Mujeres con vestidos de diseñador, joyas brillando bajo el sol, sombreros elegantes, hombres con trajes que fácilmente costaban 3,000 euros, relojes suizos en sus muñecas, zapatos de cuero italiano. Todos reían, se abrazaban, se saludaban con esos besos al aire que da la gente rica sin tocarse realmente. Desde mi mesa escondida, observaba. Nadie me saludó, nadie siquiera me miró. Era invisible, un fantasma en la boda de mi propio hijo. La ceremonia comenzó con música de violines en vivo. Cristina apareció como una visión en blanco. Su vestido tenía una cola de 3 metros y estaba cubierto de cristales que atrapaban cada rayo de luz. Caminaba del brazo de su padre, un hombre robusto de cabello gris y expresión severa. Carmen, su madre, lloraba delicadamente con un pañuelo de seda, sentada en primera fila bajo una sombrilla color champán. Y entonces vi a mi hijo, mi bebé, de pie en el altar con un esmoquín negro impecable, su cabello perfectamente peinado, una sonrisa nerviosa en su rostro. Se veía tan guapo, tan diferente del niño, que solía abrazarme por las noches cuando tenía pesadillas. Busqué su mirada. Quería que me viera. Quería ese momento de conexión, ese reconocimiento silencioso de que yo estaba allí, de que todo esto era posible gracias a mis sacrificios. Pero Miguel nunca giró hacia donde yo estaba. Sus ojos permanecieron fijos en Cristina mientras ella caminaba hacia él, como si yo no existiera, como si nunca hubiera existido. La ceremonia fue perfecta. Votos escritos por un poeta contratado, anillos de oro blanco con diamantes, un beso cinematográfico mientras los invitados aplaudían. Todo era hermoso, todo era falso. Después de la ceremonia, todos se trasladaron al área del banquete. Había una enorme carpa decorada como un palacio de cuento de hadas. Lámparas de cristal colgaban del techo. Las mesas estaban cubiertas con manteles color marfil y vajilla de porcelana fina. Cada lugar tenía 3 copas diferentes, 3 piezas de cubertería a cada lado del plato. En el centro había torres de flores blancas y color melocotón de casi 1 metro de altura. Me senté en mi mesa escondida.
Un joven camarero se acercó y me sirvió agua. Ni vino, ni cava, solo agua en un vaso normal. Disculpe, dije, ¿podría traerme una copa de vino, por favor? Me miró nerviosamente hacia la cocina. Déjeme consultar con mi supervisor, señora. Non sa regreso. La fiesta comenzó con discursos. El padre de Cristina habló sobre el futuro brillante de la pareja. Carmen lloró de nuevo mientras hablaba de cómo Cristina había encontrado al hombre perfecto. Los amigos de Miguel contaron anécdotas divertidas de la universidad, de viajes, de momentos que yo nunca conocí porque sucedieron en ese mundo al que yo no pertenecía. Nadie mencionó mi nombre. Nadie habló de la madre que crió a Miguel sola. Nadie agradeció los 35 años de sacrificio. Yo era un mueble olvidado en una esquina. Se sirvió la cena. Entrante de langostinos con salsa de mango. Plato principal de solomillo con hierbas y puré trufado. Postre de mousse de chocolate con oro comestible. Mientras los invitados comían y reían, a mí me trajeron un plato sencillo de pollo con arroz, como si fuera parte del personal, como si no mereciera la misma comida que todos los demás. Comí en silencio, cada bocado amargo en mi garganta. Luego comenzó el baile. Miguel y Cristina abrieron la pista con un vals ensayado. Se movían con elegancia, sincronizados, perfectos. Los invitados los rodearon, aplaudiendo. Las luces se atenuaron. Todo era mágico. Después del vals, Cristina bailó con su padre. Se suponía que Miguel debía bailar con su madre. Era tradición. Pero los minutos pasaron y nadie vino por mí. Miguel ahora bailaba con Carmen, luego con la abuela de Cristina, luego con las tías, pero no conmigo. Me quedé sentada en mi mesa escondida, viendo a mi hijo bailar con todas las mujeres importantes de su nueva vida, mientras yo permanecía invisible detrás de las plantas decorativas. Entonces decidí levantarme. No iba a quedarme escondida ni un minuto más. Caminé hacia la pista de baile, abriéndome paso entre los invitados. Algunos me miraron con curiosidad, otros con desdén, pero seguí caminando hasta llegar a Miguel. Estaba hablando con un grupo de amigos, una copa de cava en la mano, riendo de un chiste que no escuché. Miguel, lo llamé suavemente. Se dio la vuelta. Su rostro cambió inmediatamente. La sonrisa desapareció. Sus ojos se endurecieron. Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Aquí? Como si yo fuera una intrusa. Como si no tuviera derecho a estar en la boda de mi propio hijo. Pensé que tal vez podríamos bailar, dije, intentando sonreír. Es tradición que el novio baile con su madre. Los amigos de Miguel se quedaron en silencio. Podía sentir sus ojos evaluándome, midiendo mi ropa sencilla, mis zapatos modestos, mi cabello sin el toque de un estilista profesional. Una de las mujeres, con un vestido de lentejuelas color champán, le susurró algo a su acompañante, y ambos rieron discretamente. Miguel me miró como si acababa de pedirle algo imposible, como si le hubiera pedido que renunciara a todo lo que tenía. Mamá, ahora no es un buen momento. Estoy con mis amigos. Solo un baile, insistí, sintiendo mi voz quebrarse ligeramente. Un baile corto. Es tu boda, hijo. Nuestra última oportunidad de compartir algo especial. Miró a su alrededor nerviosamente. Cristina estaba al otro lado del salón hablando con unas amigas. Carmen nos observaba desde su mesa con ojos de halcón. Pude ver a Miguel calculando en su cabeza. Pude ver la batalla interna. Y vi exactamente cuándo eligió. Eligió a ellos. Mira, mamá, hoy es un día muy importante para mí, para Cristina y para mí. Necesito que entiendas que hay ciertos protocolos. Ciertas personas esperan ciertas cosas. No puedo simplemente hacer lo que quiera. Protocolos. Esa palabra me golpeó como una bofetada invisible. Miguel, soy tu madre. No estoy pidiendo nada extraordinario, solo un baile. 30 segundos de tu tiempo. Apretó la mandíbula. Uno de sus amigos carraspeó incómodamente y se alejó con su pareja. Los demás comenzaron a dispersarse también,
como si mi presencia fuera un mal olor que los obligaba a buscar aire fresco. Hablaremos de esto más tarde, dijo Miguel finalmente. Ahora tengo que atender a los invitados importantes. Ve a tu mesa. Por favor, ve a tu mesa. Como si yo fuera una niña desobediente, como si no tuviera derecho a estar en el mismo espacio que él. Algo dentro de mí se rompió en ese momento, pero no era dolor, era claridad, una claridad fría y afilada como el hielo. Está bien, Miguel, dije con voz suave pero firme. Entiendo perfectamente. Me di la vuelta y caminé de regreso hacia mi mesa escondida. Cada paso era una despedida, cada paso me alejaba, no solo físicamente sino emocionalmente, del hijo que había criado, o del hijo que creía haber criado. Me senté y observé. La fiesta continuó, la música sonaba, la gente bailaba, comieron tarta de 5 pisos decorada con flores de azúcar, brindaron con cava que costaba 300 euros la botella, se tomaron fotografías bajo luces perfectamente colocadas. Y yo era invisible. Pasaron 2 horas más. Nadie vino a hablar conmigo. Ningún pariente de Cristina, ningún amigo de Miguel, ni siquiera los camareros me prestaron atención más allá de retirar platos vacíos. Entonces sucedió algo que lo cambiaría todo. Carmen se levantó de su mesa. Llevaba un vestido color perla cubierto de pedrería, un collar de diamantes genuinos alrededor del cuello, y una expresión de alarma en su rostro. Caminó rápidamente hacia Cristina y le susurró algo al oído. Cristina palideció. Ambas comenzaron a buscar algo frenéticamente. En cuestión de minutos, Carmen subió al escenario y tomó el micrófono. La música se detuvo. Todos los invitados se giraron hacia ella. Disculpen la interrupción, dijo con voz temblorosa pero audible para todos. Tengo que informarles de que ha ocurrido un incidente muy desafortunado. Mi collar de esmeraldas, una reliquia familiar valorada en 80,000 euros, ha desaparecido. Lo dejé en el tocador de la novia durante la ceremonia y ahora no está. Un murmullo recorrió el salón. La gente comenzó a mirarse entre sí con sospecha y curiosidad. Carmen continuó. Entiendo que esto es incómodo, pero necesito que todos cooperen. El personal de seguridad revisará discretamente las áreas comunes. Si alguien vio algo sospechoso, por favor repórtelo inmediatamente. Mi corazón comenzó a latir más rápido, no porque supiera algo sobre el collar, sino porque reconocí esa mirada en los ojos de Carmen, esa mirada que buscaba un chivo expiatorio. Y cuando sus ojos se posaron en mí, supe exactamente lo que venía. Bajó del escenario y caminó directamente hacia mi mesa. Cristina y 3 de sus amigas la siguieron. Detrás de ellas venía Miguel con expresión confundida, y detrás de todos, curiosos y murmurando, al menos 50 invitados se acercaron para presenciar el espectáculo. «Aurora», dijo Carmen con voz dulce pero ojos de acero, «necesito hacerte algunas preguntas». «Por supuesto», respondí, manteniendo la calma. «Lo que necesites». Sonrió. Pero no era una sonrisa amable, era la sonrisa de un depredador que ya había elegido a su presa. ¿Fuiste al tocador de la novia en algún momento esta tarde? No era una pregunta. Era una acusación disfrazada. No, he estado aquí en mi mesa prácticamente toda la noche. Una de las amigas de Cristina, una mujer alta de cabello rubio platino, dio un paso adelante. «¿Yo la vi?», dijo, señalándome con un dedo perfectamente cuidado. La vi cerca de los baños hace unas 2 horas. Caminaba con prisa. Fui al baño. Sí, respondí, sintiendo la trampa cerrarse, como haría cualquier persona normal. Eso no significa que entrara al tocador de la novia. Carmen dio un paso más cerca. Ahora estaba tan cerca que podía oler su perfume caro. Una fragancia que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. «Aurora, entiendo que tu situación económica es complicada. Sé que has trabajado muy duro toda tu vida. Sé que las cosas no han sido fáciles para ti. Y entiendo que estar rodeada de tanto lujo puede ser tentador.
La sangre se me subió a la cabeza. Estaba insinuando que yo había robado el collar, delante de todos, delante de mi hijo. No toqué tu collar, Carmen. Ni siquiera sabía que lo habías dejado en algún lugar. Cristina entonces dio un paso adelante. Sus ojos, que habían sido fríos desde que la conocí, ahora ardían con algo peor que frialdad. Ardían con desprecio. Seamos honestas, Aurora. Has estado incómoda toda la noche, escondida en esta mesa. Claramente no perteneces a este ambiente. Quizás viste una oportunidad y la tomaste. Quizás pensaste que nadie se daría cuenta. Más invitados se acercaron. Ahora éramos el centro de atención. 300 pares de ojos fijos en la mujer pobre, acusada de robar en la boda de su propio hijo. Busqué la mirada de Miguel. Estaba de pie detrás de Cristina, su rostro pálido, sus puños apretados a los costados. Esperé a que dijera algo, a que me defendiera, a que le dijera a todos que su madre nunca robaría nada. Pero Miguel permaneció en silencio. Mamá, finalmente dijo con voz débil, solo déjales revisar tu bolso. Si no tienes nada que ocultar, no hay problema, ¿verdad? Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Mi propio hijo dudaba de mí. Mi propio hijo creía que yo era capaz de robar. Pueden revisar lo que quieran, dije, mi voz temblando de ira contenida. No encontrarán nada porque no tomé nada. Carmen extendió la mano. Dame tu bolso. Le entregué mi pequeño clutch beige. Lo abrió delante de todos, vaciando su contenido sobre la mesa. Mi cartera con 30 euros en efectivo, un pañuelo, un lápiz labial barato, las llaves de mi apartamento, una fotografía vieja de Miguel cuando tenía 5 años. Nada más. Carmen frunció el ceño, claramente decepcionada de no encontrar evidencia. Revisó cada compartimento con dedos ansiosos. Nada, absolutamente nada. Debería haber sentido alivio, pero lo que sentí fue algo mucho más profundo. Sentí la humillación de ser registrada como una criminal delante de 300 personas. Sentí el peso de cada mirada juzgándome. Sentí la traición de mi propio hijo, que no había movido un dedo para detener esto. Tal vez lo escondiste en otro lugar, dijo Cristina con voz venenosa. Tal vez se lo diste a alguien para que lo sacara del lugar. Esto es ridículo, respondí, sintiendo que las lágrimas comenzaban a formarse, pero las contuve. No les daría ese placer, no hice nada, y exijo que dejen de acusarme sin pruebas. ¿Sin pruebas?, repitió Carmen con una risa amarga. La prueba es que eres la única persona aquí que tendría un motivo para robar, la única que necesita desesperadamente dinero. El círculo de invitados a nuestro alrededor se había expandido. Ahora éramos el espectáculo principal de la velada. Podía escuchar los murmullos, las especulaciones, los juicios. Una mujer con un sombrero lavanda le susurró algo a su marido, que terminó con la palabra vergonzoso. Un hombre mayor negó con la cabeza mientras me miraba con lástima mezclada con desdén. Miguel, por favor, dije, girándome hacia mi hijo, diles que me conoces, diles que yo nunca haría algo así. Evitó mi mirada. Sus ojos estaban clavados en el suelo como si pudiera encontrar allí las palabras que no se atrevía a decir. Mamá, yo, no sé qué pensar. El collar desapareció. Alguien lo tomó. Y tú. Se detuvo. Pero el daño ya estaba hecho. Mi propio hijo dudaba de mí. Después de 35 años de sacrificio, de noches sin dormir, de trabajar hasta que me sangraran las manos, de darle todo lo que tenía y todo lo que era, dudaba de mí. ¿Yo qué, Miguel? Lo confronté, dando un paso hacia él. Termina la frase. ¿Yo qué? Soy pobre. Así, que debo ser una ladrona. ¿Es eso lo que piensas? ¿Es eso lo que les has permitido creer? Finalmente me miró a los ojos, y lo que vi allí me destruyó. Vi vergüenza. No vergüenza por dudar de mí, vergüenza de mí, vergüenza de tenerme como madre.
Vergüenza de que todos estos invitados importantes supieran que él venía de una mujer que limpiaba suelos. No estoy diciendo que seas una ladrona, mamá, pero tienes que admitir que la situación se ve mal. El collar desapareció y tú estabas cerca del área. Si simplemente cooperaras con la búsqueda. Una búsqueda. Exploté. Revisaron mi bolso delante de todos como si fuera una criminal. ¿Qué más quieres que haga, Miguel? ¿Quieres que me desvista aquí delante de tus amigos ricos para demostrar que no tengo nada escondido? El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos me miraban con expresiones que iban desde el shock hasta el asco. Carmen aprovechó el momento. Si no tienes nada que ocultar, entonces no te importará que llamemos a la policía. Ellos pueden hacer una búsqueda más exhaustiva, revisar tu coche, tu ropa, quizás incluso tu casa. Mi casa. La idea de que esta gente invadiera el único espacio que era verdaderamente mío me llenó de una furia que no sabía que poseía. No van a registrar nada, dije con una voz que sonó más fuerte de lo que pretendía. No soy una ladrona, y no voy a permitir que me traten como una solo porque no tengo el mismo dinero que ustedes. Cristina soltó una risa cruel. Ah, así que sí es por el dinero. Finalmente lo admites. Estás resentida. Resentida porque Miguel se casó con alguien de mejor posición. Resentida porque ya no eres el centro de su mundo. Sus palabras eran como látigos, pero había una verdad retorcida en ellas que dolía aún más. No era que yo estuviera resentida por el dinero. Estaba devastada porque mi hijo había elegido este mundo falso sobre el amor real que yo le había dado. No tiene nada que ver con el dinero, respondí, intentando mantener la compostura. Tiene que ver con el respeto, con la dignidad, con recordar de dónde vienes y quién te trajo aquí. Miguel dio un paso hacia mí. Su rostro estaba rojo, sus manos temblaban, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Vi rabia, rabia dirigida hacia mí. Basta, mamá, estás arruinando mi boda. Estás montando una escena delante de todos nuestros invitados. ¿No puedes simplemente cooperar y dejar que esto se resuelva tranquilamente? ¿Arruinando tu boda? Repetí, sintiendo que cada palabra era un clavo en mi corazón. Yo estoy arruinando tu boda. No la mujer que me acusó de ser una ladrona sin pruebas. No la gente que me trató como basura desde que llegué. Yo soy el problema. Sí, gritó Miguel, finalmente perdiendo el control. Sí, tú eres el problema. Siempre has sido el problema. Siempre avergonzándome con tu pobreza, con tu ropa barata, con tu forma de hablar, con tu mera existencia. Todo el salón cayó en silencio. Incluso la música de fondo se había detenido. 300 personas contenían la respiración, presenciando a un hijo destruyendo a su madre con palabras que nunca podrían borrarse. Nunca te pedí que hicieras todos esos sacrificios, continuó Miguel con voz rota pero llena de veneno. Nunca te pedí que trabajaras limpiando casas. Nunca te pedí que vivieras como una pobre. Lo hiciste porque querías, porque disfrutabas siendo la mártir, la pobre madre sufrida, y ahora quieres que yo cargue con esa culpa para siempre. Cada palabra era una puñalada, pero lo peor estaba por venir. Deseé 1000 veces que mi padre no nos hubiera abandonado, no porque lo necesitara, sino porque así tal vez tú habrías tenido a alguien más a quien aferrarte, alguien más a quien asfixiar con tu amor patético. Las lágrimas finalmente brotaron de mis ojos. Ya no podía contenerlas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de despertar, de finalmente ver con total claridad quién era realmente mi hijo. Miguel, susurré, no sabes lo que estás diciendo. Sé exactamente lo que estoy diciendo, respondió. Estoy diciendo que estoy cansado de ti, cansado de tus expectativas, cansado de tu constante necesidad de validación, cansado de sentir que te debo algo solo porque decidiste ser madre soltera. Cristina puso una mano en su hombro como animándolo a continuar. Carmen sonreía sutilmente. Estaban disfrutando esto.
Estaban disfrutando verme destruida. Y si quieres saber la verdad, continuó Miguel, acercándose más, si realmente tomaste ese collar, honestamente no me sorprendería, porque siempre has sido así, siempre tomando mi tiempo, tomando mi energía, tomando toda mi vida para llenar el vacío en la tuya. Levanté la mano entonces, no para golpearlo, solo para detenerlo, solo para hacer que las palabras se detuvieran, pero Miguel interpretó el gesto de manera diferente. ¿Qué vas a hacer?, gritó. ¿Vas a pegarme? ¿Vas a mostrarles a todos aquí qué tipo de persona eres realmente? Y entonces hizo algo que nunca podré olvidar, algo que cambió todo para siempre. Miguel levantó su propia mano y me abofeteó, una bofetada seca y dura que hizo que mi cabeza girara hacia un lado. El sonido resonó en el silencio absoluto del salón. Alguien gritó. Una mujer soltó un grito ahogado. Un hombre murmuró algo incrédulo, pero yo no sentí dolor físico. Sentí algo mucho peor. Sentí que el último hilo que nos conectaba se rompía para siempre. Me quedé paralizada, mi mejilla ardiendo y el sabor metálico de sangre en mi boca donde mis dientes habían cortado el interior de mi labio. El silencio en el salón era sepulcral. 300 invitados acababan de presenciar a un hijo golpeando a su madre en su propia boda. Y nadie dijo nada. Nadie se movió para defenderme. Nadie intervino. Miguel retrocedió, mirando su propia mano como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Su rostro se puso pálido. Sus labios temblaron, pero no se disculpó, no dijo que lo sentía. Solo me miró con una mezcla de horror y resentment, como si yo hubiera tenido la culpa de provocar su violencia. Cristina rompió el silencio primero. Se acercó a Miguel y lo abrazó como si él fuera la víctima que necesitaba consuelo. Está bien, cariño, susurró lo suficientemente alto para que yo escuchara. Ella te provocó. Todos lo vieron. Ella te estaba atacando. Una mentira. Yo no había hecho nada más que levantar una mano en un gesto para detenerlo, pero la verdad ya no importaba. Lo que importaba era la narrativa que estaban construyendo. Yo era la madre pobre y problemática. Él era el hijo exitoso que finalmente se había defendido. Carmen entonces se acercó, colocándose entre Miguel y yo como un escudo protector. Creo que es mejor que te vayas, Aurora, dijo con voz fría y controlada. Claramente has bebido demasiado o estás alterada. No queremos más escenas desagradables. Por el bien de todos, especialmente de Miguel, deberías irte ahora. Había bebido demasiado. Ni siquiera me habían servido una copa de vino. Pero esa sería la historia que contarían después. La madre borracha y violenta que arruinó la boda de su hijo y tuvo que ser expulsada después de atacarlo. Toqué mi mejilla hinchada y miré a mi hijo una última vez. Busqué en sus ojos algún rastro del niño que solía abrazarme, del adolescente que me prometía cuidarme cuando creciera, del joven que me decía que yo era su heroína. Pero ese niño ya no existía. Tal vez nunca había existido realmente. Tal vez siempre había sido una proyección de mis propias esperanzas y sacrificios. Tienes razón, Carmen. Finalmente, dije con una voz que sonaba extrañamente calmada. Me voy, pero no porque esté borracha o alterada. Me voy porque acabo de entender algo muy importante. Miré a Miguel directamente a los ojos. Acabo de entender que desperdicié 35 años de mi vida criando a un extraño, a alguien que valora las apariencias más que el amor, el dinero más que la lealtad, la aceptación de gente superficial más que el sacrificio de quien le dio la vida. Mamá, comenzó Miguel, pero levanté la mano para silenciarlo. No, ya no tienes derecho a llamarme así. Una madre es alguien que importa, alguien cuyo amor es valorado, alguien que es defendida cuando es atacada injustamente. Acabas de demostrar que yo no soy nada de eso para ti. Me agaché y recogí las cosas que Carmen había tirado de mi bolso. La fotografía de Miguel cuando era niño había caído al suelo. La recogí, la miré una última vez y la dejé sobre la mesa. Quédatela.
le dije. Es el único recuerdo que quiero dejar aquí. La imagen de un niño que ya no existe. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia la salida. Cada paso era liberación y agonía al mismo tiempo. Podía sentir los ojos de todos siguiéndome. Escuché los murmullos comenzando a elevarse como un coro de juicio. Pero seguí caminando con la cabeza en alto, negándome a correr, negándome a mostrar más debilidad. Cuando llegué a la salida, escuché la voz de Cristina detrás de mí, alta y clara para que todos la escucharan. Bueno, eso fue dramático. Pobre Miguel. Algunos hijos no tienen suerte con las familias que les tocan. Hubo risas, risas nerviosas, incómodas, pero risas al fin y al cabo, y eso fue lo último que escuché antes de salir de ese jardín de pesadilla. Caminé por la calle oscura sin rumbo. No había llamado a un taxi. No había planificado cómo volver a casa. Solo necesitaba alejarme de esa gente, alejarme de ese hijo que ya no reconocía, alejarme de la vida que había construido basada en mentiras que yo misma me había creído. Caminé durante 2 horas bajo las farolas. Me dolían los pies en esos tacones que había lustrado tan cuidadosamente. Mi mejilla palpitaba donde Miguel me había golpeado, pero el dolor físico no era nada comparado con el dolor en mi pecho, un dolor tan profundo que sentía que me ahogaría. Finalmente llegué a una parada de autobús y me senté en el banco de plástico. Eran las 2 de la madrugada. No había autobuses a esa hora, pero no me importaba. Solo necesitaba sentarme. Solo necesitaba respirar. Saqué mi teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de Miguel y 7 mensajes de texto. Los leí con manos temblorosas. El primero decía: «Mamá, ¿dónde estás? Cristina está preocupada por ti». Una mentira. Cristina estaba celebrando mi ausencia. El segundo: «No te vayas así, la gente está hablando, me estás haciendo quedar mal». Todo seguía siendo sobre él, sobre su imagen, sobre cómo mi dolor lo afectaba a él. El tercero: «Si no vuelves, voy a asumir que tomaste el collar. La policía te va a buscar». Una amenaza. Mi propio hijo me estaba amenazando. Los otros mensajes eran variaciones de la misma falsa preocupación, mezclada con acusaciones. Manipulación disfrazada de cuidado. Borré todos los mensajes sin responder. Bloqueé su número. Bloqueé su existencia de mi vida con la misma facilidad con la que él había bloqueado mi valor de la suya. Esa noche, sentada en esa parada de autobús vacía, tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a volver a casa. No iba a volver a esa vida de sacrificio no apreciado. No iba a volver a ser la madre invisible que vivía para validar la existencia de un hijo ingrato. Iba a desaparecer. Saqué mi cartera y conté el dinero. Tenía 30 euros en efectivo, pero en mi cuenta bancaria, en las cuentas que Miguel nunca supo que existían, tenía casi 1,8 millones de euros esperándome. Propiedades a mi nombre. Inversiones que había mantenido en secreto durante décadas. Durante 35 años había vivido como una pobre para enseñarle valores a mi hijo, pero esa lección había fracasado espectacularmente. Él no había aprendido humildad. Había aprendido desprecio. No había aprendido gratitud. Había aprendido vergüenza. Ahora era momento de vivir para mí misma, de ser quien realmente era, de dejar de esconderme detrás de la fachada de pobreza que había construido con las mejores intenciones, pero los peores resultados. Cuando el sol comenzó a salir, caminé hasta un cajero automático. Retiré el máximo permitido, 500 euros. Luego caminé hasta un hotel modesto pero limpio. Alquilé una habitación por una semana. Me di una ducha larga, dejando que el agua caliente lavara no solo la suciedad, sino también los restos de mi vida anterior. Me miré al espejo. Mi mejilla estaba amoratada e hinchada. Tendría una marca fea durante semanas. Pero cuando me miré a los ojos, vi algo que no había visto en años. Vi determinación. Vi fuerza.
Vi a una mujer que acababa de liberarse de cadenas que ella misma se había puesto. Durante los siguientes días, no salí de esa habitación de hotel. Pedí servicio a la habitación. Mantuve las cortinas cerradas. Dejé que mi teléfono se descargara y no lo cargué. Necesitaba ese silencio. Necesitaba ese espacio vacío donde pudiera pensar sin el peso de 35 años de sacrificio aplastando mi pecho. Al tercer día finalmente me senté en el centro de negocios del hotel frente a una computadora. Había llegado el momento de enfrentar la realidad de quién era realmente, no la madre abnegada que limpiaba suelos, no la mujer humilde que se escondía detrás de ropa de segunda mano, sino Aurora Martínez, heredera de una fortuna considerable, propietaria de inmuebles en 3 ciudades diferentes, y una mujer que había elegido la invisibilidad cuando podría haber elegido el poder. Entré en mis cuentas bancarias por primera vez en meses. El saldo me quitó el aliento. 1,850,000 euros. Las propiedades que mi madre me había dejado se habían revalorizado. Las inversiones conservadoras que un asesor financiero había gestionado en mi nombre durante años habían crecido silenciosamente. Había sido millonaria todo este tiempo mientras fingía contar céntimos para el autobús. Y mi hijo nunca lo supo, nunca lo apreció, nunca valoró el verdadero sacrificio que había hecho al ocultar esta verdad para enseñarle humildad. Llamé al asesor financiero, un hombre mayor llamado Roberto, que había trabajado con mi madre y había respetado mi deseo de mantener las cuentas privadas todos estos años. Señora Martínez, dijo con voz sorprendida cuando finalmente logró identificar mi voz. Han pasado años desde nuestra última conversación. Pensé que quizás había olvidado que existíamos. No, Roberto, solo estaba viviendo otra vida. Pero esa vida ha terminado. Necesito tu ayuda para empezar de nuevo. Por supuesto. ¿Cómo puedo asistirla? Quiero vender una de las propiedades, la más pequeña. Necesito liquidez inmediata y quiero que investigues oportunidades de inversión. Algo relacionado con eventos de lujo, organización de eventos exclusivos, ese tipo de industria. Hubo una pausa. Perdone mi curiosidad, pero eso es un cambio radical respecto a su estilo anterior. ¿Está segura? Completamente segura. También necesito que me ayudes a cambiar mi documentación, mi nombre legal. Quiero usar mi nombre de soltera completo, Aurora Martínez de Romero. Quiero que cualquier búsqueda de solo Aurora Martínez no arroje resultados inmediatos. ¿Puedes hacer eso? Con los contactos adecuados y los procedimientos legales correctos, sí. Tomará unos meses, pero es posible. Puedo preguntar por qué. Porque la mujer que era Aurora Martínez murió hace 3 días en una boda, y no quiero que nadie de esa vida pueda encontrarme fácilmente. Roberto no hizo más preguntas. Era un profesional discreto. Por eso precisamente mi madre había confiado en él. La propiedad se vendió en 2 semanas. Recibí 350,000 euros netos. Con ese dinero me mudé a otra ciudad. No muy lejos, pero lo suficientemente lejos para empezar desde cero. Me mudé a Barcelona. Alquilé un apartamento moderno en un edificio elegante en Sant Gervasi. Compré ropa nueva, no ostentosa, pero de calidad. Cortes clásicos en tonos neutros que gritaban riqueza discreta. Me corté el cabello, un estilo moderno que me quitaba años de encima. Me hice tratamientos faciales. Contraté a un entrenador personal. No porque quisiera verme diferente para otros, sino porque quería verme diferente para mí misma. Quería mirarme al espejo y no ver a la mujer que se había permitido ser humillada en una boda. Quería ver a alguien nueva, alguien más fuerte. Durante los primeros 6 meses, Miguel intentó contactarme. Llamó a mis antiguos trabajos. Fue a mi antiguo apartamento. Habló con vecinos, pero yo me había desvanecido como humo. Había pagado el mes completo de alquiler que quedaba y no había dejado dirección de reenvío. Mis cosas, todas esas pertenencias baratas que había acumulado durante años,
Las doné a una organización benéfica. No me llevé nada del pasado, nada excepto la elección más dolorosa de mi vida. Un año después de la boda, Roberto me contactó con una oportunidad. Una empresa de organización de eventos de lujo buscaba inversores. El dueño quería expandirse, pero necesitaba capital. Javier Molina era su nombre. Un hombre de unos 50 años, con experiencia organizando eventos para millonarios, pero sin los recursos para llevar su negocio al siguiente nivel. Nos reunimos en una cafetería elegante. Llegó con un portafolio lleno de fotografías de eventos que había organizado, bodas en viñedos privados, cenas benéficas en museos, fiestas corporativas en yates. Todo era hermoso, exclusivo, exactamente el tipo de mundo en el que se movían Cristina y Carmen. Señora Martínez de Romero, comenzó Javier, Roberto me ha hablado maravillas de usted. Dice que está interesada en el negocio de eventos de lujo. Mucho, respondí con calma, bebiendo mi café. Pero no solo como inversora silenciosa. Quiero estar involucrada. Quiero aprender el negocio desde dentro. Levantó una ceja, sorprendido. La mayoría de los inversores solo quieren ver informes mensuales y dividendos. Usted quiere ensuciarse las manos. Exactamente. Tengo tiempo. Tengo recursos. Y tengo razones muy personales para querer entender este mundo desde dentro. No le di detalles. No le conté sobre Miguel, sobre la bofetada, sobre la humillación que permanecía enterrada en el pasado. Pero Javier era inteligente. Vio algo en mis ojos que le dijo que yo no era cualquier inversora. Era alguien con una misión. Invertí 500,000 euros en su empresa. A cambio, obtuve el 40% de participación y un papel activo en la toma de decisiones. Durante los siguientes 2 años trabajé junto a Javier, aprendiendo cada aspecto del negocio, cómo negociar con proveedores de lujo, cómo tratar con clientes millonarios, cómo crear experiencias que la gente recordaría toda la vida. Pero más importante aún, aprendí los nombres, las familias, los círculos sociales, el pequeño mundo exclusivo de la alta sociedad. Memoricé quién se movía en qué círculos, qué familias organizaban qué eventos, qué apellidos abrían qué puertas. Y sí, investigué a la familia de Cristina, a Carmen, a todo su círculo social. Descubrí que Carmen Valverde era miembro de 3 clubes exclusivos, que organizaba una gala benéfica anual para recaudar fondos para un hospital infantil, que su marido había perdido una cantidad considerable de dinero en malas inversiones 2 años atrás, aunque mantenía las apariencias de riqueza, que Cristina trabajaba como especialista en relaciones públicas para empresas de lujo, pero ganaba mucho menos de lo que su estilo de vida sugería. También descubrí algo sobre Miguel que me rompió el corazón de una manera diferente. Había perdido su trabajo 6 meses después de la boda. La empresa para la que trabajaba había cerrado operaciones, y con su currículum modesto y sin conexiones reales en el mundo de Cristina, no había encontrado nada equivalente. Ahora trabajaba en puestos muy por debajo de su educación: vigilante de seguridad en eventos, conductor privado ocasional, trabajos que pagaban las cuentas pero aplastaban el ego. Cristina, según mis fuentes, estaba cada vez más distante. Las peleas eran frecuentes. Ella le reprochaba no tener el mismo estatus económico que su familia. Le reprochaba no poder mantener el estilo de vida que ella esperaba. Le reprochaba básicamente no ser lo suficientemente rico para merecer su amor. Irónico. Miguel había renunciado a una madre millonaria por una esposa que lo despreciaba por no tener dinero. Pero no sentí satisfacción con esa información. Solo sentí un extraño vacío. Una parte de mí, la parte maternal que nunca muere completamente, quería llamarlo. Quería decirle que podía ayudarlo, que todavía tenía una madre que lo amaría incondicionalmente. Pero la otra parte, la parte que recordaba la bofetada, las acusaciones, la humillación delante de 300 personas, esa parte me mantenía firme en mi silencio,
Los años pasaron como páginas en un libro que finalmente había comenzado a escribir para mí misma. 3 años, 5 años, 7 años. Cada uno me transformaba un poco más. La empresa de Javier, que ahora también era mi empresa, creció hasta convertirse en una de las más prestigiosas en organización de eventos de lujo. Nuestro nombre, Molina y Martínez Eventos, era sinónimo de elegancia, exclusividad y perfección absoluta. Gestionábamos bodas donde el presupuesto mínimo era de 200.000 euros, cenas corporativas para empresas Fortune 500, galas benéficas donde cada mesa costaba 50.000 euros. Había pasado de ser la mujer invisible en una boda a ser la mujer que decidía quién era lo suficientemente importante para ser invitado a los eventos más exclusivos de España. La ironía no se me escapaba. Con el tiempo, mi participación en la empresa aumentó. Javier, que ahora tenía 58 años, comenzó a hablar de retirarse. Me ofreció comprar su parte de la empresa, negociamos durante meses y finalmente llegamos a un acuerdo. Yo me convertiría en la propietaria mayoritaria con el 75% de participación. Él conservaría el 25% y trabajaría como consultor, pero el control real sería mío. Invertí 200.000 euros adicionales en la transacción y la expansión. Abrimos una segunda oficina en Marbella, contratamos a los mejores organizadores de eventos del país. Formamos alianzas estratégicas con hoteles de 5 estrellas, viñedos exclusivos y mansiones históricas disponibles solo para eventos privados. Yo, la mujer que había limpiado suelos durante años, ahora decidía quién podía acceder a los espacios más codiciados del mundo del lujo. Pero nunca perdí de vista mi verdadero objetivo. Nunca olvidé por qué había entrado en este mundo. Cada evento que organizaba, cada nuevo cliente que servía, cada conexión que hacía, era un paso más cerca del momento que sabía que eventualmente llegaría. El momento en que mi pasado y mi presente colisionarían. Ese momento llegó en el 8º año. Recibí una llamada de una cliente potencial, una mujer llamada Rosalía Díaz, directora de una fundación para niños con enfermedades crónicas. Estaba organizando una gala benéfica exclusiva. Solo 200 invitados, los más ricos, los más influyentes, los más poderosos. El objetivo era recaudar 5 millones de euros en una sola noche. Necesito lo mejor, dijo Rosalía durante nuestra primera reunión. Este evento debe ser impecable. Los invitados son personas que lo han visto todo, que han asistido a todo. Necesito sorprenderlos. Necesito que abran sus carteras generosamente. ¿Cuál es su presupuesto para la organización? Pregunté, tomando notas en mi tablet. 400.000 euros para la producción del evento. Pero eso no incluye el espacio. Todavía estoy buscando la ubicación perfecta. Sonreí. Tengo exactamente el lugar. Un palacio histórico en las afueras de Madrid. Jardines espectaculares. Vista panorámica de la ciudad. Solo ha albergado 3 eventos en los últimos 5 años, porque los propietarios son extremadamente selectivos. Pero tengo una excelente relación con ellos. Puedo asegurar el espacio. Rosalía se inclinó hacia adelante, interesada. ¿Cuánto costaría? 80.000 euros solo por el alquiler de la noche. Pero créame, vale cada céntimo. Sus invitados nunca habrán estado allí. Será verdaderamente exclusivo. No dudó ni un segundo. Hecho. Tiene el contrato, señora Martínez. Durante las siguientes semanas me sumergí en cada detalle de la gala. El tema sería elegancia atemporal, decoración en tonos champán, dorado y blanco perla, centros de mesa con orquídeas importadas, una cena de 7 platos preparada por un chef con 2 estrellas Michelin, música en vivo de una orquesta sinfónica, un sistema de iluminación que transformaría los jardines en un paisaje de ensueño,
También revisé la lista de invitados. Rosalía me la envió para que pudiera coordinar las invitaciones personalizadas. Cuando abrí el archivo de Excel y comencé a leer los nombres, mi corazón se detuvo. Fila 42. Carmen Valverde de Mendoza. Ahí estaba. La mujer que me había acusado de ser una ladrona. La mujer que había orquestado mi humillación. En la lista de invitados del evento más exclusivo del año, un evento que yo estaba organizando, respiré profundamente. Después de 8 años, el universo me estaba dando exactamente lo que había estado esperando sin siquiera saberlo. Una oportunidad, no de venganza, porque la venganza era vulgar, y yo ya no era esa mujer, sino una oportunidad de mostrarle a esa mujer quién era realmente la persona que había despreciado. Continué leyendo la lista. No encontré el nombre de Cristina, ni el de Miguel, solo Carmen y su marido. Tenía sentido. Ellos eran los que tenían las conexiones sociales reales. Cristina y Miguel, según mi información, ya ni siquiera se movían en esos círculos. Su matrimonio se había deteriorado tanto que apenas asistían juntos a eventos familiares. El día de la gala llegó después de 8 semanas de preparación obsesiva. Todo tenía que ser perfecto, no porque quisiera impresionar a Carmen específicamente, sino porque mi reputación dependía de la perfección en cada evento. Pero no negaré que había un sabor especial en saber que ella estaría allí. Llegué al palacio 6 horas antes del evento. Mi equipo de 20 personas ya estaba trabajando. Los floristas colocaban las orquídeas. Los técnicos de iluminación hacían pruebas. Los camareros practicaban el servicio coordinado. El chef supervisaba cada detalle en la cocina temporal que habíamos instalado. Llevaba un vestido color champán hasta el suelo con un corte elegante que había costado 8,000 euros. Mi cabello estaba recogido en un moño sofisticado. Llevaba los pendientes de diamantes que me había comprado el año anterior. Zapatos de diseñador. Un delicado reloj suizo en mi muñeca. Me veía exactamente como lo que era, una mujer exitosa, poderosa, elegante. No quedaba nada de la Aurora que usaba ropa de segunda mano. A las 6 de la tarde los invitados comenzaron a llegar. Coches de lujo desfilaban por la entrada. Chóferes abrían puertas. Hombres en esmoquín y mujeres en vestidos de alta costura caminaban por la alfombra que habíamos colocado desde el estacionamiento hasta la entrada principal. Yo estaba en la puerta junto a Rosalía, saludando personalmente a cada invitado. Era parte de mi rol como organizadora principal. Quería asegurarme de que cada detalle de la experiencia fuera impecable desde el momento en que pisaran la propiedad. Y entonces la vi. Carmen Valverde bajó de un Mercedes negro. Llevaba un vestido color esmeralda cubierto de pedrería. Su cabello, ahora con más canas que antes, estaba peinado en ondas perfectas. Llevaba el mismo collar de diamantes que recordaba de la boda. Su marido, un hombre con el cabello completamente gris ahora, la acompañaba con expresión aburrida. Caminó hacia la entrada con esa confianza que solo el dinero antiguo proporciona. Sus ojos evaluaban todo, la decoración, la iluminación, los otros invitados, buscando fallas, buscando razones para criticar. Cuando llegó frente a mí, sus ojos pasaron por mi rostro sin ningún reconocimiento. Por supuesto que no me reconoció. Habían pasado 8 años. Yo era una versión completamente diferente de mí misma, y ella probablemente ni siquiera había pensado en mí desde aquella noche. Había sido tan insignificante en su mundo que mi rostro se había borrado completamente de su memoria. Buenas noches, dije con una sonrisa profesional. Bienvenida. Soy Aurora Martínez de Romero, la organizadora principal del evento. Extendí mi mano. Ella la estrechó brevemente con ese mismo apretón débil que recordaba de años atrás. El lugar es hermoso, dijo en tono evaluativo. Rosalía habló maravillas de sus servicios. Me complace escucharlo, Carmen. Espero que la velada supere sus expectativas. Asintió y siguió caminando,
sin darme una segunda mirada. Su marido ni siquiera había hablado. Me quedé en mi lugar, sonriendo, saludando al siguiente invitado, comportándome con el absoluto profesionalismo que había cultivado durante años. Pero dentro de mí algo se había movido. Verla allí sin reconocerme, sin siquiera recordar el dolor que me había causado, me llenó de una claridad fría. Esta mujer había sido tan cruel conmigo, porque para ella yo no era una persona real, era un objeto, una molestia, algo tan insignificante que ni siquiera merecía ser recordada. Y ahora, 8 años después, yo controlaba su experiencia esta noche. Yo decidía qué comería, dónde se sentaría, cómo sería tratada. Yo tenía todo el poder, pero no iba a usarlo para humillarla. No iba a caer tan bajo. En cambio, le iba a dar la noche más perfecta de su vida. Y al final, cuando todo terminara, ella sabría exactamente quién había hecho posible esa perfección. La gala procedió con la precisión de un reloj suizo. Cada plato de la cena se sirvió en el momento exacto. La orquesta tocó piezas que hicieron que las conversaciones fluyeran sin esfuerzo. Las luces en los jardines crearon una atmósfera mágica que hizo que incluso los millonarios más cínicos sacaran sus teléfonos para tomar fotos. Los discursos fueron conmovedores sin ser largos. Las subastas de artículos exclusivos generaron ofertas cada vez más altas. Supervisé todo desde las sombras, moviéndome detrás de escena como un director de orquesta invisible. Me comunicaba con mi equipo a través de un pequeño auricular. Resolvía problemas antes de que se convirtieran en crisis. Cuando un invitado derramó vino tinto sobre el mantel, tuvimos un reemplazo en su mesa en menos de 3 minutos. Cuando el micrófono comenzó a hacer un ruido extraño durante un discurso, nuestro técnico de sonido lo reemplazó en segundos. Todo fluía como si fuera magia, pero era trabajo, años de experiencia convertidos en excelencia silenciosa. Observé a Carmen durante toda la noche. Estaba sentada en una de las mejores mesas cerca del escenario, pero no tan cerca como para ser incómodo. Conversaba animadamente con otras mujeres de su círculo social. Reía con esa risa cristalina que recordaba tan bien. Participaba en las subastas, ofreciendo 20,000 euros por un fin de semana en un resort privado en el Caribe. Su marido parecía más interesado en su teléfono que en la velada, pero ese no era mi problema. Hacia el final de la noche, después de que se anunciara que habían recaudado 6,200,000 euros, superando la meta en más de 1 millón, Rosalía subió al escenario para el discurso final. Quiero agradecer a todos los presentes por su extraordinaria generosidad, comenzó con voz emocionada. Gracias a ustedes, cientos de niños recibirán el tratamiento que necesitan. Pero esta velada no habría sido posible sin una persona en particular, una mujer cuya visión, dedicación y perfeccionismo han transformado esta gala en algo verdaderamente inolvidable. Aurora Martínez de Romero, por favor, suba al escenario. No tuve opción. Todos los invitados se giraron para buscarme. Caminé hacia el escenario con una sonrisa profesional. Subí los escalones y me paré junto a Rosalía. Los 200 invitados aplaudieron. Las luces del escenario me iluminaban completamente. Era el centro de atención de toda esa gente poderosa, incluida Carmen. Aurora no es solo una organizadora de eventos excepcional, dijo Rosalía, es una visionaria. Cuando le conté sobre esta gala, inmediatamente entendió la importancia de la causa. De hecho, además de su trabajo impecable, Aurora ha hecho una donación personal de 100,000 euros a nuestra fundación. Más aplausos. Algunos invitados se pusieron de pie. Era verdad. Había hecho esa donación la semana anterior. No por publicidad. Lo había hecho porque finalmente tenía los recursos para ayudar a otros. Y esos niños enfermos no tenían la culpa de mis problemas personales. Desde el escenario podía ver claramente a Carmen. Su rostro mostraba sorpresa.
Comenzó a estudiarme más de cerca. Había algo en sus ojos, una chispa de reconocimiento que aún no se había formado completamente. Yo era una extraña elegante, pero había algo en mi rostro, en mis gestos, que le resultaba vagamente familiar. Gracias, Rosalía, dije tomando el micrófono. Ha sido un honor trabajar en este evento. Ver tanta generosidad reunida en un solo lugar me recuerda que aunque el dinero puede dividir a las personas, también puede unirlas cuando se usa para el propósito correcto. Espero que todos recuerden esta velada, no solo por la elegancia del evento, sino por las vidas que ayudaron a salvar. Bajé del escenario entre aplausos. Varios invitados se acercaron a felicitarme, me dieron tarjetas de presentación, me preguntaron sobre futuros eventos, me trataron con el respeto que solo se da a alguien que consideran un igual. Y entonces Carmen se acercó. Señora Martínez, dijo con una sonrisa que ahora parecía menos confiada, el evento ha sido extraordinario, verdaderamente extraordinario. Gracias, Carmen. Me alegra que lo haya disfrutado. Me miró más intensamente ahora. Sus ojos escaneaban mi rostro buscando algo. Perdone mi atrevimiento, pero su rostro me resulta increíblemente familiar. ¿Nos hemos conocido antes? Quizás en otro evento. Quizás, respondí. Mi tono neutral. Asisto a muchos eventos en mi línea de trabajo. No, no es eso, insistió, frunciendo el ceño. Es algo más personal. Su voz también. Hay algo. Se detuvo. Vi el momento exacto en que el recuerdo comenzaba a regresar. Sus ojos se abrieron ligeramente. Su boca se abrió un poco. El color comenzó a drenar de su rostro. Usted es, comenzó a decir con voz temblorosa. Aurora Martínez de Romero, completé por ella. Organizadora de eventos de lujo. Empresaria. Filántropa. Y sí, Carmen, también soy la mujer a la que acusaste de robar tu collar de esmeraldas hace 8 años en la boda de tu hija. La mujer a la que humillaste delante de 300 invitados. La madre a la que su propio hijo golpeó mientras tú mirabas con satisfacción. El silencio entre nosotras era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Dio un paso atrás como si mis palabras fueran golpes físicos. Dios mío, susurró. No puede ser. Tú eras pobre. Sí. Ay, eso es lo que pensabas. Porque me veía pobre. Me vestía pobre. Actuaba pobre. Pero resulta que las apariencias engañan, Carmen. Resulta que la mujer a la que despreciaste por usar ropa de segunda mano era millonaria. Resulta que la madre a la que acusaste de robar tenía más dinero en el banco que tú y tu familia juntos. Abrió la boca pero no salió ningún sonido. Su marido entonces se acercó, notando su expresión de shock. ¿Qué pasa, querida?, preguntó con preocupación. Nada que te concierna, respondió Carmen sin quitarme los ojos de encima. Déjanos solas. Él obedeció, confundido pero obediente. Carmen y yo nos quedamos allí, 2 mujeres separadas por 8 años y un abismo de decisiones y consecuencias. No lo sabía, finalmente dijo con voz débil. Si hubiera sabido que tenías dinero. Ahí está, la interrumpí fríamente. Si hubiera sabido que tenías dinero. Esas son exactamente las palabras que confirman todo lo que pensé sobre ti aquella noche. Tu respeto no se basa en el carácter de una persona. Se basa en el tamaño de su cuenta bancaria. Tragó saliva con dificultad. No fue personal. Solo, por supuesto que fue personal. Fue profundamente personal. Me trataste como basura porque asumiste que yo era pobre. Permitiste que tu hija me escondiera en una mesa junto a la cocina. Me acusaste de robar sin ninguna prueba. Y luego viste a mi hijo golpearme y no dijiste nada. Peor aún, te alegraste porque para ti yo no era una persona. Era un problema que finalmente se estaba resolviendo solo. Lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Carmen, pero no eran lágrimas de arrepentimiento genuino, eran lágrimas de vergüenza, de haber sido descubierta.
de tener que enfrentar las consecuencias sociales de haber maltratado a alguien que resultó ser importante. Lo siento, dijo con voz quebrada. Si pudiera volver atrás en el tiempo, pero no puedes. Nadie puede. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo, Carmen? Que tu disculpa ni siquiera es por haberme maltratado. Tu disculpa es por haber cometido el error de maltratar a alguien con dinero. Si yo realmente hubiera sido pobre como pensabas, todavía creerías que actuaste correctamente. No pudo negarlo porque ambas sabíamos que era verdad. ¿Dónde está el collar? Pregunté entonces. El famoso collar de esmeraldas. Lo encontraste, ¿verdad? Sus mejillas se ruborizaron de vergüenza. Estaba en mi coche. Lo había dejado allí antes de la ceremonia y lo olvidé por completo. Lo encontré 2 días después de la boda. Así que durante 8 años has sabido que acusaste a una mujer inocente, que permitiste que su hijo la golpeara por un crimen que nunca cometió, y nunca intentaste disculparte, nunca intentaste arreglar las cosas. Bajó la mirada. No sabía cómo encontrarte. Desapareciste. Una mentira. Podrías haberme encontrado si realmente hubieras querido. Pero no lo hiciste porque no te importaba. Yo no era nadie para ti. Solo daño colateral en tu mundo perfecto. ¿Qué vas a hacer ahora? Preguntó con miedo. ¿Vas a arruinar mi reputación? ¿Vas a contarles a todos lo que hice? La miré durante un largo momento. Vi el miedo en sus ojos. El miedo de perder su posición social, su reputación, su lugar en ese mundo superficial que tanto valoraba. Y en ese momento yo tenía todo el poder. Podía destruirla con una sola conversación. Podía hacer que la historia de la mujer que acusó falsamente a alguien de robo se extendiera por todos los círculos sociales que frecuentaba. Pero no lo haría. No voy a hacer nada, Carmen, finalmente dije. No voy a arruinar tu reputación. No voy a buscar venganza, porque hacer eso me convertiría en alguien como tú. Y he trabajado demasiado durante estos 8 años para convertirme en alguien mejor. Me miró con sorpresa y confusión. Entonces, ¿por qué me dijiste todo esto? ¿Por qué revelarte ahora? Porque necesitaba que lo supieras. Necesitaba que vieras con tus propios ojos que la mujer a la que despreciaste, a la que humillaste, a la que trataste como basura, era alguien valioso, no porque tenga dinero, sino porque siempre lo fui. El dinero solo cambió cómo me ves, no cambió quién soy. Carmen permaneció en silencio. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, arruinando su maquillaje cuidadosamente aplicado. Tu hijo, finalmente dijo con voz temblorosa. Miguel, ¿sabe que estás viva? ¿Sabe dónde estás? No. Y no quiero que se lo digas, pero él te ha estado buscando. Cristina lo dejó hace 4 años. Perdió todo. Su trabajo, su matrimonio, su orgullo. Trabaja en empleos temporales. La última vez que lo vi hace unos meses estaba trabajando como vigilante de seguridad en eventos. Me preguntó si sabía algo de ti. Estaba desesperado. Escuchar eso debería haberme conmovido. Debería haber sentido esa punzada maternal de querer rescatar a mi hijo de su sufrimiento. Pero lo que sentí fue algo más complejo. Sentí lástima, sí. Pero también sentí la firmeza de saber que algunas decisiones tienen consecuencias permanentes. Miguel tomó su decisión aquella noche, dije con serenidad. Eligió el mundo que Cristina y tú representaban. Eligió las apariencias sobre el amor real. Eligió golpear a su madre en lugar de defenderla. Y ahora vive con las consecuencias de esa elección. No puedo salvarlo de eso. Ni siquiera debería intentarlo. Pero eres su madre, insistió Carmen. Estaba confundido. Era joven. Cometió un terrible error. No fue un error, dije. Fue una revelación. Me mostró quién era realmente. Y también me liberó. Me liberó de vivir una mentira, de sacrificarme por alguien que no valoraba ese sacrificio. Durante 35 años viví para él. Ahora vivo para mí.
Y finalmente soy feliz. Carmen me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. Había admiración mezclada con envidia, tristeza mezclada con arrepentimiento. Desearía poder ser como tú, dijo en voz baja. Desearía tener el valor de vivir según mis propios términos. Nunca es tarde para empezar, respondí. Pero requiere más que valor. Requiere estar dispuesta a soltar las cosas que creías que te definían, el estatus, las apariencias, la aprobación de otros. Yo solo lo logré porque todo eso me fue arrebatado violentamente. Tú todavía tienes la opción de soltarlo por elección, asintió lentamente, como si estuviera considerando mis palabras por primera vez en su vida. Voy a irme ahora, le dije. Tengo que supervisar los detalles finales del evento, pero antes de irme, necesito que entiendas algo muy claramente. Si le dices a Miguel que me viste, si le das cualquier pista sobre dónde encontrarme, nunca volverás a contratar mis servicios. Y me aseguraré de que ninguna otra empresa de eventos de lujo en esta ciudad trabaje contigo tampoco. Tengo esas conexiones ahora. Tengo ese poder. No era una amenaza vacía, era simplemente la verdad, y ella lo sabía. No diré nada, prometió. Tienes mi palabra. Tu palabra no vale mucho para mí, Carmen, pero confiaré en tu instinto de autopreservación. Disfruta el resto de la velada. Me alejé de ella y volví al trabajo. Tenía detalles finales que supervisar, invitados a los que despedir con elegancia, un equipo que coordinar para el desmontaje que comenzaría en 2 horas. Mi vida personal podía esperar, mi profesionalismo nunca. La gala terminó a medianoche. Los últimos invitados se fueron satisfechos, llenos de buena comida, buen vino y la satisfacción de haber contribuido a una causa noble. Rosalía me abrazó con lágrimas de gratitud. Prometió recomendarme a todos sus contactos. Me dijo que había sido la mejor gala que habían organizado jamás. Cuando finalmente todos se fueron, me quedé sola en los jardines iluminados. Mi equipo estaba desmontando todo con la eficiencia de profesionales experimentados. Solo necesitaba un momento para procesar todo lo que había sucedido. 8 años. Habían pasado 8 años para llegar a este momento. 8 años de reconstruirme desde cero, de aprender a valorarme en lugar de buscar validación en otros, de construir un pequeño pero respetable imperio, de convertirme en alguien que importaba, no por ser la madre de alguien, sino por simplemente ser yo. Y ahora, después de confrontar a Carmen, después de cerrar ese círculo, me sentía extrañamente vacía. No satisfecha como había imaginado, solo vacía, porque la verdad era que la venganza, incluso la venganza del éxito, no llena el vacío dejado por el amor traicionado. Señora Martínez, uno de mis coordinadores me llamó. Hay alguien en la entrada que insiste en hablar con usted. Dice que es personal. Mi corazón se detuvo. Carmen había hablado. Había roto su promesa en cuestión de horas. Miguel estaba aquí. Dile que no estoy disponible, respondí automáticamente. Ya lo hice, dijo el coordinador. Pero dice que no se irá hasta hablar con usted. Dice que la reconoció durante el evento. Es uno de los vigilantes de seguridad que contratamos para el estacionamiento. Ahí estaba. El momento que había evitado durante 8 años. El momento que una parte de mí había estado esperando, y una parte de mí había estado temiendo en igual medida. Dile que espere en el jardín de rosas, finalmente dije. Estaré allí en 5 minutos. Necesitaba esos 5 minutos para prepararme, para recordar quién era ahora, para fortalecer los muros que había construido alrededor de mi corazón, porque sabía que cuando viera a Miguel, cuando mirara a esos ojos que una vez habían sido toda mi razón de existir, algo dentro de mí querría ceder, querría perdonar, querría ser madre de nuevo. Pero no podía, no debía. Caminé hacia el jardín de rosas, con pasos lentos y deliberados. La luna iluminaba el camino.
podía ver su silueta esperándome. Ya no era el joven arrogante con smoking caro que se había casado hace 8 años. Era un hombre de 37 años con los hombros caídos, vestido con el uniforme gris de vigilante de seguridad, su rostro marcado por años de arrepentimiento y lucha. Cuando llegué frente a él, nos miramos en silencio. Sus ojos estaban rojos. Había estado llorando. «Mamá», dijo con voz rota, «he estado buscándote durante 8 años. No soy tu mamá», respondí con una voz fría, que no reconocí como mía. «Esa mujer murió en tu boda. Tú la golpeaste hasta matarla». Se estremeció como si mis palabras fueran golpes físicos. «Lo siento. Dios, lo siento tanto. No pasa un solo día en que no me arrepienta, en que no me odie por lo que hice. Tu arrepentimiento es tuyo, Miguel. No me corresponde a mí aliviarlo. Solo necesito que sepa la verdad», dijo desesperadamente. «Cristina me manipuló. Su madre me presionó. Tenía miedo de perderlo todo. Estaba confundido. Era un idiota. Pero te amaba. Siempre te amé». Me reí entonces. Una risa amarga que sonó cruel incluso para mis propios oídos. «Me amabas, pero no lo suficiente para defenderme. No lo suficiente para creer en mí. No lo suficiente para elegirme cuando más lo necesitaba». «Tenías razón», dijo, dejando caer los hombros completamente. «Tenía razón en todo. Valoré las cosas equivocadas. Perseguí un mundo que nunca me quiso realmente. Cristina me dejó en cuanto dejé de serle útil. Su familia me descartó como basura y perdí a la única persona que me amaba incondicionalmente». «No incondicionalmente», lo corregí. «Yo tenía condiciones. Esperaba respeto, esperaba lealtad, esperaba amor. Y tú no cumpliste ninguna». «Déjame compensártelo», suplicó, dando un paso hacia mí. «Déjame pasar el resto de mi vida demostrándote que cambié, que aprendí, que finalmente entiendo lo que perdí». Lo miré durante un largo momento. Vi al niño que había criado, al adolescente que había protegido, al joven que había amado con cada fibra de mi ser, pero también vi al hombre que me había traicionado de la manera más dolorosa posible. «No, Miguel», finalmente dije, «no voy a darte esa oportunidad, porque sé lo que pasaría. Te perdonaría, te recibiría de vuelta en mi vida, y eventualmente, cuando ya no me necesitaras, cuando encontraras algo mejor, me volverías a lastimar, porque eso es lo que hace la gente. Lastima a quienes más los aman, porque saben que siempre estarán ahí. Y yo no. Sí lo harías. Tal vez no intencionalmente, pero lo harías. Y he trabajado demasiado duro para reconstruirme como para ser destruida por ti de nuevo». Las lágrimas corrían por su rostro ahora. «Por favor, eres todo lo que me queda. He perdido todo lo demás». «Y eso», respondí, «es exactamente la razón equivocada para buscarme. Me buscas porque te quedaste sin opciones, no porque me valores, sino porque me necesitas. Y yo ya no estoy disponible para ser necesitada, solo para ser valorada. Mamá, por favor», comenzó a suplicar. «Adiós, Miguel», dije, dándome la vuelta. «Vive tu vida, aprende de tus errores, conviértete en alguien mejor, pero hazlo sin mí, porque yo ya hice mi parte, ya te di todo lo que tenía para dar. Ahora es mi turno de vivir para mí misma». Me alejé de él. Escuché sus sollozos detrás de mí. Escuché que llamaba mi nombre una y otra vez, pero no me detuve. No me di la vuelta. Seguí caminando hacia adelante, hacia la vida que había construido sin él, hacia la mujer en la que me había convertido por mi cuenta, y aunque mi corazón se rompía con cada paso, sabía que estaba haciendo lo correcto. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar, algunos puentes están demasiado quemados para reconstruir, y algunas personas, sin importar cuánto las hayas amado, necesitan quedarse en el pasado para que tú puedas avanzar hacia el futuro. Esa noche regresé a mi elegante apartamento. Me quité el vestido de 8,000 euros.
Me lavé el maquillaje, me miré al espejo y vi a una mujer de 63 años que finalmente se había encontrado a sí misma. No era la madre perfecta que había imaginado ser. No tenía la familia feliz que había soñado construir, pero tenía algo más valioso. Tenía dignidad. Tenía respeto por mí misma. Tenía una vida que era verdaderamente mía.